Bueno, gracias. Es un gran gusto para mí estar aquí. Es un gran gusto también presentarles una propuesta de investigación que concilia muchos intereses que tengo yo en particular, que la sociedad también tiene en torno a este tema. Cuando empezamos a revisar, bueno, yo cuando empecé a revisar el sistema de ahorro para el retiro aquí en México, me enfrenté con la gran circunstancia que enfrentan casi todos los investigadores y casi todos los países de ausencia de información. En particular, en referente a la determinación de cómo las personas realizan la planeación para su previsión y su retiro en el futuro. Esto después fue corroborado cuando lo leí por un estudio de la OECD, y de hecho hay muchos otros estudios que corroboran lo mismo, en donde muestran o indican que uno de los pilares para la sostenibilidad del sistema actual de pensiones en México descansa fundamentalmente en las aportaciones voluntarias a las cuentas individuales. Entonces, con ese propósito tratamos de encontrar algunos elementos para identificar cuáles son los determinantes de esos ahorros en los trabajadores y determinar algunos mecanismos, tener algunas bases para determinar mecanismos para incentivar ese ahorro voluntario. De hecho, esto también está corroborado por un estudio del Banco Mundial en 2014. Hicieron un estudio a nivel global sobre los determinantes de ahorro en diferentes países y mostraron en ese estudio, de hecho, que países como Estados Unidos o Canadá tienen cerca de 60 o más arriba del 60% de personas ahorrando para su retiro, y desafortunadamente en México estamos debajo del rango del 25%, de acuerdo al estudio de 2014. Obviamente, el esfuerzo para entender cuáles son estos determinantes no es aislado. La Amafore, la CONSAR y algunos otros institutos han tratado de recabar información a través de muestreo estadístico para encontrar cuáles son las opiniones o en qué descansa la determinación de estos ahorros voluntarios en México. Obviamente, basados en un muestreo estadístico, en principio se enfrenta uno a la situación de que los muestreos son costosos, que no pueden ser levantados tan expeditamente y obviamente son completos, pero sobre todo no son coyunturales. O sea, si nosotros queremos tener una lectura oportuna de lo que está percibiendo la sociedad en torno a este tema y descansamos en un muestreo estadístico, pues vamos a tener que obtener la información, planearla, para poder analizarla con varios meses de retraso. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora en este proyecto, que de hecho ya iniciamos, es definir un mecanismo para obtener una lectura oportuna. Estoy poniéndolo en tiempo real. Tiempo real esencialmente va a ser quizá cortes semanales de la información acerca de la percepción de los trabajadores en torno al ahorro voluntario en medios sociales. Las herramientas para poder hacer esto ya han sido empleadas en diferentes contextos y esencialmente consisten en cuatro tareas de desarrollo. La primera es la recolección y almacenamiento de datos, que son esencialmente en primera instancia mensajes de texto o comunicaciones en medios de comunicación, en medios sociales, en torno al sistema de ahorro para el retiro aquí en México. Vamos a empezar inicialmente con el rastreo y algo que se llama scrapping, que es descargar la información que fluye en los medios sociales, en Twitter, y posteriormente migraríamos a Facebook, LinkedIn, y la última instancia sería recabar la información de comunicados de prensa, o comunicados de opinión en diferentes medios. Después, la segunda tarea consistirá en el procesamiento de la información a través de una clasificación descriptiva de los textos. Esencialmente lo que vamos a estar recabando son textos, y las unidades de observación van a ser los mensajes y las comunicaciones que tengan los individuos en torno a este tema. La clasificación puede ser, esencialmente piensen en un texto como un objeto, lo vemos visualmente, pero la tarea va a consistir en migrar ese texto a una escala numérica y después, con base en esa escala numérica, encontrar algunos patrones comunes de comunicación. Posteriormente, la tercera tarea, y es quizás la tarea más sensible en este momento,
va a consistir en hacer una analítica de la información, que consiste no solamente en decodificar la información de los textos en una escala numérica, sino tratar de interpretar su contenido a través de tópicos o sentimientos. Esencialmente vamos a tratar de descifrar en esta parte, en la tercera etapa, cuál es el mensaje que se quiere dar en torno al sistema de ahorro por el equilibrio. Las tres tareas van a estar integradas en una cuarta tarea, que va a ser una aplicación interactiva, de manera que todos nosotros podamos tener, en particular la Afore y las personas que estén interesadas, puedan tener acceso a una lectura coyuntural de los comunicados que se estén realizando en la sociedad en torno a este tema. Muy bien, el análisis de sentimientos, como les mencionaba, en realidad consiste en la decodificación de textos, el análisis de su contenido a nivel individual, la asociación de mensajes a partir de redes. Esencialmente todos estos medios sociales están definidos por redes, y lo que vamos a tratar de hacer es definir un mapeo de redes en la escala de comunicación, no tanto en la conectividad que tengan los individuos que intercambian los mensajes, sino más bien en la dimensión de las comunicaciones que se establecen. El significado del contenido temático se va a determinar a partir de algo que se llama semántica latente. Ya está documentado para el inglés. Una forma de codificar estos textos con un significado de acuerdo al orden en el cual las palabras aparecen en el texto, y de acuerdo inclusive a algunos emoticones o algunas imágenes que puedan contener. Desafortunadamente para el español no está desarrollado completamente, hay varias personas trabajando en ello, y este es quizá desde un punto de vista metodológico el área de oportunidad más fuerte, porque nos va a brindar la oportunidad de desarrollar una semántica latente para el español aplicada en el contexto de las canciones. Y después vamos a definir un proceso de clasificación y categorización a partir de esos sentimientos sociales. Las herramientas que están disponibles en este momento pues ya son varias. Lo único que vamos a tratar de hacer es conciliarlas en un solo producto, algunas de ellas. Existen muchas herramientas para obtener la información, y de hecho son gratuitas, para descargar la información que fluye en medios sociales en el mundo. En particular, ya hemos empezado a trabajar con dos herramientas en R, un lenguaje de programación estadística, que hacen esa tarea, Streamar y Twitter. La clasificación descriptiva también está ya ampliamente documentada a partir de redes, y se define a través de lo que se conoce como redes bayesianas de clasificación. Esa parte de redes bayesianas de clasificación lo único que hacen es contar en un texto cuántas veces aparecen ciertas palabras, y no prestan atención al orden en el cual las palabras están en el texto, y obviamente no prestan atención a su significado. Entonces esta tarea solamente lo único que hace es identificar en ciertos textos algunas palabras que sean claras, y con base en eso definir una conectividad entre los mensajes. Después, los modelos de tópicos probabilísticos ya, en teoría, ya existen. Están basados en métodos estadísticos avanzados, métodos no paramétricos. Quizá el representante más importante es algo que se llama Latent Directed Allocation. Lo que hacen es definir un procedimiento de clasificación basado en argumentos probabilísticos. Entonces se le va a asignar a un texto una cierta probabilidad para que contenga un mensaje o no. Y lo que tenemos nosotros por desarrollar, aparte de la integración de estas herramientas que ya existen en la actualidad en un solo proyecto, es el análisis de semántica latente en español en particular. Y es algo que ya empezamos a trabajar con un estudiante de maestría hace un mes. Los alcances de este proyecto son los siguientes. En principio, planeamos entregar, o sea, tenemos el compromiso de entregar la aplicación interactiva de manera transparente y autónoma. Eso va a significar que el código con el cual nosotros vamos a instrumentar tanto la aplicación, la administración de la base de datos que se va a recolectar con los mensajes de textos, y la manipulación computacional del modelo, van a ser autónomos, todos desarrollados por nosotros. Vamos a proveer una documentación también para su mantenimiento, y fundamentalmente lo que vamos a tener en primera instancia es una lectura en tiempo real de la percepción en medios sociales que existe en torno al tema.
¿Por qué tenerla de manera coyuntural? Bueno, existen muchos factores coyunturales macroeconómicos que pueden afectar o no a la decisión de una persona de contribuir a su fondo de retiro. En particular lo que estamos viviendo con la fluctuación del precio del petróleo, el precio de gasolinas, el tipo de cambio, son factores que inhiben de alguna forma el ahorro voluntario en las personas. De manera complementaria, lo que vamos a tratar de hacer, bueno, es complementario en términos del proyecto, pero en realidad es algo prioritario para nosotros, es en principio darle un entrenamiento a 2 o 3 estudiantes que estén involucrados en este proyecto, de manera que puedan adquirir un conocimiento completo sobre los métodos que están detrás de estos desarrollos y que ese conocimiento lo puedan plasmar en sus proyectos de tesis o tesinas para obtener el grado. Y obviamente, como para mí en particular, o para todos, la documentación de estos procedimientos en términos de documentos de investigación, ya sea aplicada o metodológica. Los alcances en términos de investigación son duales. No existen, o a la fecha yo no he encontrado ninguna aplicación de estas herramientas en el contexto de pensiones, y hay muy pocas en seguros en el mundo. Entonces esa es un área de oportunidad para nosotros para desarrollar investigación aplicada. Y por otro lado, la investigación metodológica pues va a residir en el desarrollo de esta semántica latente que involucra un componente teórico bastante complejo. Antes de terminar la presentación me gustaría mencionar que quizás, bueno, esta es la punta de lanza de un proyecto. En realidad, este proyecto consiste en 2 cosas esencialmente: recabar opiniones de la sociedad respecto al sistema de ahorro para el retiro y definir un mecanismo de codificación e interpretación de esas comunicaciones para poder entender qué es lo que está determinando el ahorro para el retiro. Como les mencionaba, es una lectura coyuntural, entonces vamos a tener esencialmente, si no datos longitudinales a nivel individuo, si vamos a tener datos longitudinales a nivel temático y a nivel redes. Y eso en segunda instancia nos permitiría realizar estudios en un futuro acerca de incorporar diferentes fuentes de información para determinar cuáles variables coyunturales que en algún momento puedan estar sucediendo en México puedan tener un impacto negativo o positivo sobre el sistema de ahorro para el retiro. Gracias. La base de datos que nosotros estamos planeando recabar, en principio sería abierta y sería dinámica en el sentido que se va a poder almacenar la información en un servidor. Bueno, vamos a tener que ver cuál servidor utilizamos, cómo almacenar la información y hacerla accesible para otras personas. Les vamos a ahorrar la tarea de tener estos medios. Hay un tema metodológico adicional que hay que resolver, y es, quizás ustedes ya tienen la inquietud de que los medios sociales en realidad presentan un sesgo en la sociedad. No todas las personas intercambian mensajes en Twitter, no todos tienen acceso a esos medios. Existe metodología estadística que permite compensar por ese sesgo. Entonces también vamos a tratar de incorporar y de desarrollar esa metodología para poder encontrar resultados más representativos hacia el futuro. Al final del día, la base de datos también que vamos a poder conformar va a servir como un insumo más para hacer estudios de economía del comportamiento y de determinar cuáles son encontrar evidencia microeconómica o a un nivel micro sobre cuáles son los determinantes de los hogares. Y antecedentes de estos proyectos, pues existen varios. De hecho, en la actualidad el análisis de sentimientos se emplea con mucho éxito en diferentes contextos. Elecciones públicas, presidenciales, en particular en los Estados Unidos de los últimos periodos. En seguros, hay una empresa, bueno, hay como 2 empresas, una asiática y una europea, que han tenido bastante éxito en la incorporación de metodologías como estas para proveerle a las aseguradoras una herramienta adicional para poder producir productos más atractivos a sus clientes. Estudios de opinión y, bueno, existe una frase de
de aplicaciones y de potencial que pueda tener este desarrollo. Gracias. Olvidé mencionar, por el momento, o hasta el momento, más bien dicho, un estudiante se ha involucrado en este proyecto. Hemos estado trabajando ya por un mes. Es un estudiante bastante destacado. Entonces creo que hemos logrado bastante avance, y de hecho su formación académica también le ha permitido a él adentrarse de manera sorprendentemente para mí mucho más profunda en la parte metodológica y teórica de lo que anticipaba. Y el resultado de eso es que ya en la actualidad estamos empezando a desarrollar los algoritmos e implementarlos en R para poder hacer no solamente el scraping de los datos, sino el mapeo de la semántica latente para poder empezar a hacer algunos ejercicios de inferenciales. Entonces,